Amén. Saludos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes esta mañana. Espero que estén disfrutando de las bendiciones de Dios. Y quiero compartir el tema que vamos a hablar esta semana y que vamos a poder compartir tanto con los niños como los jóvenes y también con la iglesia. Y el tema general que estamos tratando en este mes es relaciones. Y básicamente tiene que ver con mantener relaciones saludables o también cómo restaurar relaciones. Porque si bien es cierto, mantener una buena relación con personas no es fácil. Incluso hasta cierto punto es normal que tengamos conflictos o problemas con personas. ¿Y por qué digo que es normal? Bueno, es como si te dijera que es normal que se acaben las llantas de tu carro. O es normal que tu carro se descomponga de vez en cuando. ¿Por qué? Porque el carro se usa y entonces se gasta. Hay un desgaste en las llantas igual. Entonces, las relaciones provocan un desgaste emocional y muchas veces podemos tener algún tipo de conflictos con personas, y aunque a veces tenemos la idea que el problema son los demás, la realidad es que muchas veces el problema es interno, somos nosotros mismos. Tenemos conflictos interiores, sufrimos de ciertos complejos, ciertas actitudes, ciertos temores y formas de ser y pensar que nos llevan a tener conflicto con la gente. A veces somos muy sensibles, somos muy sentidos. Puede ser que seamos personas muy imponentes. Puede ser que seamos personas que nos enojamos rápido, no tenemos paciencia. Entonces, todo ese tipo de cosas, o somos inseguros. La inseguridad produce problemas con otras personas. Sentimos que otra gente está queriendo hacernos daño o está tramando algo contra nosotros. Y nos pasa lo que a Saúl, ¿verdad? Dice la Biblia que Saúl sospechó de David y dice que cuando escuchó el cántico del pueblo que cantaban, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Dice que Saúl pensó dentro de sí, nomás le falta la corona. En otras palabras, este tipo tiene planeado destronarme. Su plan es quitarme del reino. Entonces, su inseguridad, sus complejos lo llevaron a tener conflictos con medio mundo. Entonces, esto hizo que la vida de Saúl fuera una vida de temor, fuera una vida de frustración y de ansiedad, porque no supo cómo sanar relaciones. Entonces, es bien importante el tema que estamos compartiendo, tanto el mes de junio y quiero pensar que también el mes de julio vamos a hablar acerca de relaciones. Entonces, para mí esto es bien importante porque es es como algo que no tiene mucho sentido el que vengamos a la iglesia, adoremos a Dios, cantemos y podamos recibir de su palabra, pero en el hogar o en la casa o en nuestra familia o con aquellas personas con las que nos relacionamos no tenemos una paz, no hemos hecho las paces, no hay una reconciliación y es simplemente algo que no tiene sentido. Por eso Jesús dijo, si tú vienes a traer tu ofrenda a Dios, pero tienes un conflicto con tu hermano, deja tu ofrenda a un lado y ve y arregla tus cuentas con él primero. Entonces, ¿por qué? Porque para Dios es más importante que arregles tus relaciones con las personas antes de pretender que eres ser una persona que estás viviendo para Dios y que quieres el plan de Dios sobre tu vida y que quieres su llenura de su Santo Espíritu y que quieres experimentar su poder. Entonces, primero tienes que sanar tus relaciones. Y muchas personas tenemos la idea que esto es algo muy difícil, complicado, recibir el poder de Dios, su presencia, disfrutar de su paz, disfrutar del gozo.
Y a veces hasta como cristianos nos podemos frustrar porque podemos decir, bueno, ¿por qué no siento la paz de Dios? ¿Por qué no estoy disfrutando el gozo de Dios en mi vida? Si yo vengo a la iglesia, si yo sirvo, si yo creo que Él me ama, si yo ya lo recibí. Y muchas veces el problema es que no hemos sanado relaciones. Entonces, mientras yo no sane relaciones, yo no me reconcilie con personas, mi vida espiritual va a ser afectada. Entonces, todo este mes vamos a estar hablando de relaciones. Y cuando hablo de relaciones, esto abarca todos los ámbitos de nuestra vida, sea del matrimonio, sea con nuestros hijos, sea con nuestros padres, sea con amigos, sea con compañeros, con jefes de trabajo, sea con personas que no conozco, incluso puede ser personas que me consideran sus enemigos o personas conflictivas, que no hay una buena relación ahí. Entonces, el tema en específico de esta semana, de este domingo, es ¿quién es el más importante? Está en forma de pregunta. El título es una pregunta. Y la pregunta que yo les hago es ¿quién es el más importante? Y esta pregunta no surgió de mí o no la originé yo, pero es una pregunta que Jesús hizo en Marcos capítulo 9, verso 33. Quiero leer y recitar, o más bien narrar lo que dice en la escritura. Dice, llegaron a Capernaum. Cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo en el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos, los puso en un círculo y vénganse, quiero enseñarles algo. Dice, si alguno quiere ser el primero, en otras palabras, si alguno quiere estar por encima de los demás, ser el mayor, dice, será el último. En otras palabras, va a ser el siervo de todos. Y dice en el verso 36 que miró a un niño por ahí, dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, puso en medio del círculo. Dice que lo abrazó, lo tomó y lo abrazó Jesús a este niño y le dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, miramos aquí, en esta historia, cómo es que Jesús venía con sus discípulos en el camino y pareciera como que Jesús no se dio cuenta. Pero yo pienso que Jesús disimuló en el camino, no se metió en la discusión, pero sí se dio cuenta, sí percibió que había un problema. Y no era un problema pequeño, era un problema grande. Entonces ellos venían discutiendo, venían peleándose, en otras palabras. Y esto estamos hablando de los discípulos, de los apóstoles, de los hombres que fueron llenos del Espíritu Santo y que son los hombres que Dios usó para iniciar la iglesia. Fueron los pioneros de la iglesia. Entonces, este grupo de hombres, 12 de ellos, venían discutiendo algo. Entonces Jesús les pregunta, ¿qué era la discusión que traían? ¿De qué se trataba el tema? Pero qué curioso, porque dice que todos se quedaron callados. Nadie contestó. ¿Por qué nos quedamos callados cuando nos hacen una pregunta y no queremos dar una respuesta? La razón es porque nos da vergüenza. A veces sabemos que la pregunta que nos están haciendo, la respuesta que vamos a dar nos va a dar vergüenza. Entonces preferimos quedarnos callados o no queremos decirlo por pena. Entonces, los discípulos, cuando Jesús les pregunta qué estaban discutiendo, ellos se avergonzaron, les dio vergüenza. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el origen de esa discusión o que la razón de esa discusión era una razón absurda. Estaban actuando con inmadurez. Y Jesús les dice, porque Jesús no necesitaba que ellos le dijeran cuál era la razón de su discusión, de qué estaban hablando. Jesús sabía de qué estaban discutiendo. Entonces
Jesús sabía, dice, que ellos habían estado discutiendo en el camino de quién era el mayor. En otras palabras, quién era el más importante, quién iba a ser el más importante, quién iba a ser el mero petatero, o sea, quién iba a ser la última Coca-Cola en el desierto, el más importante aquí, quién es el que va a mandar a todos. Entonces, por naturaleza, tendemos a querer tomar una posición de superioridad. Lo hacemos en la familia, lo hacemos en el matrimonio. En el matrimonio es muy común. Cuando hay una discusión en el matrimonio y ambos quieren ganar. Y regularmente el que grita más fuerte, pues es el que pensamos que es el que va a ganar, ¿verdad? Porque pues, grito más fuerte. Si tú me gritas, pues yo te grito, pero voy a gritar un poco más fuerte. Entonces, queremos imponer. Y Jesús le dice, el que quiera ser mayor, tiene que servir a los demás. Tiene que servir a los demás. Entonces, ¿qué estaba hablando Jesús? ¿O qué nos está diciendo Jesús con esta lección? Porque tiene que ver con los demás. Jesús dice, tiene que servir a los demás. Tiene que ver con dejar tu derecho o dejar tu prioridad o lo que tú quieres y ponerlo a un lado y poner a otros antes que a ti. Yo te lo ilustro muy sencillo. Es como si tú llegaras a una mesa y hay 4 sillas en esa mesa y vas a comer con otras 4 personas, ya son 5 contigo, y tú llegas a la mesa, pero solo hay 4 sillas, falta una silla. Pero entonces, ¿qué haces tú? Tú dejas el lugar que todos los demás se sienten y tú dices, no, siéntese. Ahorita yo busco una silla o busco la manera, pero tú le das el lugar a otros. Pero ¿qué hacemos la mayoría de veces? No, pues hay 4 sillas, me siento primero y hay que se la averigüe el último que quedó, ¿verdad? Entonces eso es pensar en mí, en lo que yo quiero. Y ese es el problema de muchos matrimonios, que siempre es lo que yo quiero, a donde yo quiero ir, lo que yo quiero que compremos. Y no solo en el matrimonio, con la familia, con las demás personas. Siempre tendemos o queremos imponer nuestra voluntad. Siempre queremos imponer nuestros deseos o nuestros sueños. Queremos imponer lo que nosotros deseamos. Entonces es una lucha. Y Jesús dice, tienes que aprender a poner a otros en primer lugar antes que a ti. Y a mí me pasó algo, y yo quiero contarles esta experiencia. Recientemente tenía un plan que hacer y ya tenía un compromiso, pero surgió una necesidad donde una persona necesitaba que en ese mismo tiempo, cuando yo tenía un compromiso, necesitaba mi presencia. Pero entonces yo tuve que decidir, tuve que tomar una decisión. O continúo con mi compromiso, que lo puedo cambiar, pero es algo que yo quiero, o lo puedo poner en pausa y lo dejo en otro momento y doy prioridad a la necesidad de mi prójimo, de esta persona. Entonces, aunque fue una decisión que tuve que tomar y fue una decisión que fue difícil tomar, pero al final decidimos ponerla a la otra persona antes que lo que yo tenía planeado. Entonces, al estudiar, al leer este tema, Dios ministraba mi vida. Y yo no puedo enseñarte algo que yo no estoy practicando o que Dios no está tratando conmigo. Y Dios trató conmigo estos días de esta manera. Y Dios me enseñaba, tú tienes que poner a otros antes que tu necesidad. Antes que tus deseos, antes que tus sueños, antes que lo que tú quieres, tienes que ver por la necesidad de otros. Eso es servir a los demás. Poner a otros antes que a ti. Entonces, de repente tenemos la impresión o la idea de que nosotros somos superiores que otros. A veces no lo decimos, pero nuestra actitud nos hace
nos delata, y nuestras palabras nos delatan, y nuestra actitud nos delata, y muchas veces nosotros actuamos como que somos superiores a los demás. Ni siquiera porque tenemos a Jesús somos superiores, no somos más importantes que otros en el reino. Dios lo que quiere es que nosotros tomemos la actitud de un niño. Jesús le dijo a los discípulos, así como este niño es, yo quiero que ustedes sean como un niño que no está buscando un lugar, que no está buscando un título, ni un reconocimiento, ni está buscando que lo exalten y lo admiren y lo aplaudan. No, Él solo quiere servir. Dios quiere que nosotros aprendamos a poner a la esposa en primer lugar. Dios quiere que pongamos al esposo en primer lugar, a los hijos, al prójimo, a la persona, a las demás personas. Pásale, toma tú el paso, tú pasa primero. Toma tú el privilegio. Pero es una decisión que tú debes tomar. Así que este es el tema de esta mañana. Poner a los demás antes que a ti. Ese es el desafío que Dios nos manda, nos llama. Deseo que este mensaje sea de bendición para tu vida y que en lo que sea que estés tratando esta semana, Dios bendiga tu vida. Gracias por este tiempo. Bendiciones.